El 15 de julio de 1976, 26 niños regresaban a casa después de pasar el día en la piscina. Unos hombres armados detuvieron su autobús, los encerraron durante horas en 2 furgonetas oscuras y los llevaron hasta una cantera. Allí uno a uno los obligaron a bajar a un remolque enterrado bajo tierra. Después sellaron la única salida con acero, baterías de coche y toneladas de tierra. Cuando los secuestradores se marcharon, los niños entendieron algo aterrador. Nadie sabía dónde estaban. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo van a escapar de allá? Pues no os preocupéis porque lo vamos a ver en este episodio. Bienvenidos a todos a este maravilloso canal. El día de hoy vamos a hablar del secuestro de los 26 niños en Chowchila. Y como no, como siempre, vamos a empezar desde el principio de todo. Vamos a empezar presentando a nuestros protagonistas, que como siempre, como la mayoría de las historias que traemos, son 3 ingenieros, en este caso licenciados. Premios Nobel. Premios Nobel, súper inteligentes, que les encanta hacer el bien cada día y cada mañana que se levantan. Así que voy a presentarlos, en concreto Frederick Newhall Woods, IV, de 24 años, y los hermanos James y Richard Schofield, de 24 y 22 años. 3 jóvenes que tenían una vida normal y corriente, una infancia normal como otra cualquiera. Sin problemas. Con una familia adinerada, una familia que tenían dinero, no vivían mal. De hecho, Woods tenía, su familia era dueña de una cantera, que no les iba bastante bien, y los otros 2 hermanos, su padre era un podólogo, que también estaba bastante bien posicionado. Eso quiere decir que ninguno de los 3 protagonistas de hoy van a tener problemas con el dinero, ¿no? No Ni con el ninguna dinero, motivación. ni no había ninguna motivación para hacer lo que van a hacer. Pero bueno, a estos 3 ingenieros se les ocurre una idea de ganar dinero. Si tenían poco, pues querían más. Ya no querían depender de los padres, así que querían ganar dinero por su cuenta. A cualquier joven, ¿no?, de ahora mismo que decida ganar dinero, pues dice, bueno, vamos a montar una empresa o me voy a poner a trabajar. Pues por aquellos años a estos 3 chicos se les ocurrió otra manera, y es que se quedaron los 3 un día cualquiera y uno de ellos dijo, oye, quiero ganar dinero, pero no quiero ganar de la forma... No quiero ganar miles de euros, quiero ganar millones, euros, dólares, ¿no?, en ese caso. Quiero ganar mucho dinero. ¿Cómo lo podemos hacer? Dando un golpe. ¿Montamos una empresa? No, que va, vamos a dar un golpe. Se me ocurre una cosa. Vamos a intentar atacar a las familias, vamos a intentar atacar a un punto débil. Vamos a atacar a los niños. ¿Cuál es el punto débil de cualquier familia? Sus hijos, ¿no? Los niños pequeños. Así que a uno de ellos se le ocurre la brillante idea de secuestrar niños y pedir un rescate a cambio. Bueno, para esta operación se tienen que hacer 2 preguntas importantes. La primera, ¿dónde van a conseguir los niños? ¿Cómo los van a conseguir? Y la segunda, ¿dónde van a meter a los niños hasta pedir este rescate, ¿no?, y poder conseguir el dinero? Bueno, pues la primera pregunta se la plantean y piensan lo siguiente. Bueno, a ver, ¿dónde podemos encontrar niños sin que haya padres o gente adulta de por medio? Empiezan a pensar y dicen, vale, el autobús escolar es una buena idea. ¿Por qué? Porque es un momento donde hay muchos niños metidos en un autobús. Y solo hay un adulto. Y solo hay un adulto, el conductor. El autobusero. Es una idea cojonuda. Claro, ya tienen esa pregunta resuelta, ¿no? Ahora queda la segunda pregunta. ¿Dónde los vamos a meter? Bien, aquí es cuando uno de los hermanos dice, ostras, yo tengo una propiedad privada. Bueno, yo no, mis padres. Tengo una cantera. Una cantera donde la policía, por supuesto, no puede acceder sin permiso. Es territorio privado, ¿no? Eso es, no y puede en Estados acceder. Unidos es súper sagrado, recordad. Claro. Entonces, ¿y si los metemos ahí? Ya, es buena idea, pero no pueden estar a la luz del día, no pueden estar visibles, ¿sabes? No, tampoco lo pueden ver ninguno de nuestra familia. Necesitan como un espacio físico. Necesitan un espacio, ¿no?, para meterlos. Empiezan a darle al coco, empiezan a pensar, ¿qué hacemos? Y a uno de ellos se le ocurre la idea, oye, ¿y si excavamos un pozo en medio de la cantera y los metemos ahí bajo tierra? Luego los tapamos con una plancha de metal, con algo de tierra, y que se queden ahí. Y los mantenemos vivos. Los mantenemos vivos. Claro, por supuesto, hay que mantenerlos vivos porque el secuestro forma parte de ello. La idea, ¿no?, es devolver a los niños vivos. Claro. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a hacer para mantenerlos vivos? Bueno, pues vamos a darle todo tipo de lujos a estos niños. Van a tener colchones, van a tener agua, van a tener su zona hasta para hacer sus necesidades, letrinas, comida y un sistema de ventilación para que puedan, por supuesto, respirar. Bueno, pues esto es lo que iban a llevar a cabo durante 1 año y medio, porque lo que yo os acabo de contar en literalmente 10 minutos, iban a estar ellos 1 año y medio pensándolo, calculándolo, viendo autobuses que salen, que entran, de qué zona, por dónde se mueven. Las rutas. Las rutas. ¿Cuál es el mejor lugar para dar este golpe? Y por supuesto, creando toda esta zona donde van a estar los niños metidos durante un tiempo.
Porque sí, iba a ser durante un tiempo. No puedes meter a unos cuantos niños bajo tierra durante días, porque, por supuesto, el oxígeno se agota, claro, ¿no? Y se mueren. Bien, van a estar calculando durante, como ya he dicho, 1 año y medio. Hasta que finalmente llega el día clave. 15 de julio de 1976, exactamente las 4 de la tarde. Hay un autobús de Dairyland que se encuentra pues transitando como de normalidad por una zona rural urbana de Chowchilla, ¿vale? Chowchilla, para quien no lo conozca, es una ciudad de California. Sí. Este autobús, recordemos que he dicho que es julio, ¿vale? En julio no se va a clase, pero sí que era un autobús donde recogía a los niños de sus casas y los llevaba a la piscina, ¿vale? En este caso... Un autobús escolar, el típico amarillo, el típico largo, amarillo, ¿no? largo, negro, y aquí iban a estar en aquel día 26 niños y el conductor. El conductor del autobús se llamaba Ed Ray, un conductor experimentado que tenía 55 años, que iba a estar haciendo su ruta como otro día cualquiera con completa normalidad, cuando de pronto pega un frenazo enorme, los niños que prácticamente se pegan contra el asiento de adelante, y eso que iban completamente tranquilos, ya os lo podéis imaginar, las ventanillas bajadas, con ese calor, estaban riendo, cantando, divirtiéndose, y de repente, ¡pum!, cambia el ambiente. Un golpe seco. No entienden absolutamente nada. Y por supuesto el que menos entiende es el conductor. ¿Qué cojones hace una furgoneta blanca parada en medio de la carretera en horizontal? No deja paso. Bueno, para cuando quiso preguntarse qué es lo que estaba sucediendo, tenía a 3 tíos pegando en la puerta. Estos 3 tíos en un momento dado entran en el autobús y le dicen al rey lo siguiente: bueno, de ahora en adelante quiero que, quiero que se baje que se quite de los mandos, que vamos a controlar nosotros este autobús y no va a rechistar, ni va a intentar nada, porque si no pondrían en peligro tanto su vida como la de los 26 niños que tiene usted atrás. Una vez entendido todo, el rey, sin preguntar absolutamente nada, se baja tranquilamente de los mandos, se sienta en uno de los asientos y empiezan a conducir el autobús. Iban a estar durante un rato conduciendo el autobús estos 3 protagonistas hasta que finalmente llegan como una zona de bosque, por así decirlo. En esta zona iban a hacer bajar a los niños del autobús poco a poco, uno a uno, también al rey, por supuesto, y los iban a dividir. Iban a meter a un grupo en una furgoneta verde que estaba camuflada ya, y en otra furgoneta el otro grupo. Estas furgonetas no eran las típicas furgonetas normales, no eran las furgonetas que estaban blindadas por dentro, que habían puesto revestimiento de madera, no había una ventanilla, no había absolutamente nada, total oscuridad. Estaban modificadas. Estaban completamente modificadas, las habían modificado para eso. Imaginaos 26 niños metidos en completa oscuridad. No hablamos de niños de 14 años, hablamos de niños de 5, de 9 años, niños muy pero que muy pequeños. Que apenas tienen consciencia. No tienen consciencia. Imaginaos lo que estaba sucediendo allá, los niños llorando, no entendían nada. Querían irse a casa, pedían por favor, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Nadie les hacía caso. El único que intentaba calmar a los niños era The Rey, que en todo momento estaba por favor, hacedle lo que queráis, pero no toquéis a los niños. Bueno, ¿qué va a suceder después de meter a los niños, a todos y cada uno de ellos, en las furgonetas? Pues lo primero es esconder, por así decirlo, un poquito el autobús escolar. Ya podéis imaginar que es un autobús grande que no se puede esconder, pero le echaron unas cuantas plantas por encima y rezaron para que la policía no lo encontrara hasta dentro de un tiempo al menos. Todo el tiempo que necesitaban para cumplir el rescate. Claro, eso es. Salen con las furgonetas y se van dirección a la cantera. Van a pasar unas cuantas horas conduciendo, todo va a ir tranquilo, todo va a ir normal, va a haber pausas, va a haber frenos, los niños por dentro completamente desesperados, hasta que finalmente a las 3:30 de la madrugada llegan a su destino, llegan a la cantera. Lo primero que hacen los secuestradores nada más llegar a la cantera es abrir las puertas de las furgonetas y alumbrar con una linterna en la cara a la primera niña de todas, una niña de solamente 9 años. La niña estaba llorando, no entendía absolutamente nada y los secuestradores no le dan ninguna explicación. ¿Qué explicación le van a dar a una niña de 9 años? No va a enterarse de absolutamente nada, ni falta que hace. Simplemente le dicen lo siguiente: necesito que me des tu nombre, tu edad y que me des algún objeto que tengas simbólico para ti, algo que tengas por ahí que pueda identificarte. Vale. Para los que hayan estado listos, después de decir esto, ya sabrán para qué es este objeto, ya sabrán para qué son todos Pruebas estos de vida. datos.
Eso es, son pruebas de datos, es para decirle a la policía, oye, tenemos a estos niños, fíjate en este objeto que tenga y los padres van a identificar al niño o a la niña en un Ya momento. sea una zapatilla, un collar, una pulsera, cualquier historia. Correcto. La primera niña le entrega una pulsera. Venga, tú ya puedes pasar. El siguiente niño, a ver qué tenemos por aquí. Vale, tú me vas a dar ese zapato. Vale, ¿cómo te llamas? Perfecto, te apunto. Puedes pasar. El siguiente, a ver. La mochila. ¿Qué tienes? Vale, en la mochila vemos que tienes. Perfecto. Ya tengo tu objeto. Sigue. Así con los 26 niños. Una vez tienen todo ya cogido, todos los datos y todos los objetos, dicen, bueno, niños, ahora quiero que hagáis una cosa. ¿Veis esas escaleras que hay ahí? Pues quiero que bajéis todos de manera ordenada. Que ninguno intente nada. Simplemente bajad abajo. Bueno, lo que había abajo era un pozo. El pozo que habían cavado y donde había como una especie de remolque que habían creado ellos durante todo este año y medio. La jaula, ¿no? Esta jaula, como ya hemos comentado antes, tenían colchones, tenían comida y bebida, tenían un sistema de ventilación para poder mover el aire y darles un poquito de oxígeno. Que tampoco era el de un hotel. No era un hotel 5 evidentemente. estrellas, por supuesto. Y tenían pues sus propios, como por así decirlo, zonas de retrete, ¿no? Para poder hacer sus necesidades. Bien, los niños iban a ir bajando uno por uno también, por supuesto, Ed Rey. Y una vez estaban abajo, empieza el infierno. Empiezan a llorar. No entienden absolutamente nada y más van a llorar cuando ven el último rayito de luz, a pesar de que son las 3:30 de la madrugada, porque lo que iban a poner encima, lo que iban a poner en lo que era la entrada y también la salida, era una plancha de metal. Una plancha de metal que iba a ir acompañada, por supuesto, de 2 baterías de coche, ¿vale? Baterías de coche, ahora explicaré por qué. Y encima iban a poner también tierra a manta. Para camuflarlo. Para camuflarlo. Claro, imaginaos. Había una trampilla de entrada y de salida, pero esta trampilla era prácticamente imposible abrirla desde dentro. Y digo prácticamente imposible porque luego van a ocurrir cosas. Lo que he dicho antes, os preguntaréis, ¿para qué son estas 2 baterías? Bueno, las baterías eran simplemente para alimentar a estos sistemas de ventilación que ya he comentado, para poder darles oxígeno, ¿no? A los niños. Estamos hablando de que se han metido 26 niños y un adulto en una zona súper pequeña, cerrada, y que tienen que aguantar ahí durante horas, quizás días. Claro, os lo podéis imaginar. En el momento que uno tenga que hacer necesidades, el olor, se empieza a acabar el oxígeno, empieza a haber más CO2, la gente se empieza a agobiar, a sufrir calor, y empiezan los primeros problemas. Y esto es horrible. Eso es, realmente los problemas iban a llegar bastante rápido. De hecho, es lo que comentas tú. Ya podemos ver a la primera niña que empieza a encorvarse, empieza a encontrarse mal y de pronto le empieza a salir sangre de la nariz. Y es que sí, ya hemos comentado, hay poco oxígeno, el sistema de ventilación no iba a tardar mucho en fallar porque los de arriba, los secuestradores, pensaban que eso iba a funcionar durante muchas horas. Pues no, ya en las primeras horas el sistema de ventilación falla por completo y el oxígeno empieza a escasear. Claro, llega un momento donde empiezan los mareos, empiezan los vómitos, los niños que ya llevan muchas horas ahí dentro tienen que hacer sus necesidades, se junta ese mal olor y empiezan los sangrados tanto de nariz como de la cara y los primeros desmayos. Como San Fermín. Literalmente como si fuera San Fermín. Como San Fermín. Literalmente. Entonces, mientras abajo está ocurriendo un verdadero infierno, mientras los niños están perdiendo poco a poco la vida, os preguntaréis, ¿qué está ocurriendo arriba? Los de arriba no tenían ni idea, los secuestradores, de lo que estaba ocurriendo abajo. No sabían que los sistemas de ventilación habían fallado y no sabían que iban a contrarreloj. Así que, de ahora en adelante, vamos a hablar de qué es lo que estaban haciendo los secuestradores mientras tanto. Como bien has dicho, al otro lado los secuestradores se encontraban frente a su teléfono. Iban a cogerlo para realizar unas llamadas que iban a consistir en pedir una cosa. No era dinero, sino eran likes. Venga chicos, ¿qué estáis esperando? Dejadnos un like. Eso es, si no estáis escuchando, por favor, si os está gustando el vídeo, no cuesta absolutamente nada. Un like, un comentario, todo, ya sabéis que se agradece muchísimo. Ánimos que estamos aquí con 40 grados, estamos sudando. Y pues bueno, yo creo que con la historia. Se merece, eso es, sigue con ella. Vale. Quiero que os imaginéis de nuevo una habitación iluminada con una luz tenue de aquella bombilla. Frente a aquel reloj se encontraban aquellos 2 secuestradores, faltaba el tercero, pero su misión era el siguiente paso. Acababan de completar la primera parte del golpe, pero esta segunda parte consistía en lo siguiente: tenían que cobrar el dinero del rescate, ¿no? Correcto. ¿Y de qué manera lo iban a hacer? De nuevo, iban a realizar una llamada al estado de California, en la cual iban a pedir una cantidad,
$5 millones. En aquel momento, bueno, ahora mismo es una gran cantidad, pero os lo podéis imaginar, esa suma millonaria en 1976. En aquel momento era muchísimo más que ahora. Sí, un ahora rescate ya es... muy millonario. Claro. Bueno, todo iba a surgir bien, pero aquí hay un problema, y es que aquel teléfono no iba a funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Iban a coger el teléfono, iban a marcar el número, y parece que está ocupado. Uno de los secuestradores se extraña. Esto no debería estar ocurriendo. ¿Cómo es que hemos completado lo más difícil del plan? Claro. Y ahora, lo más sencillo, una llamada no iba a funcionar. Eso es. Evidentemente, todo el mundo, todos los padres de aquellos niños iban a sentirse extrañados. Han pasado muchas horas, hemos llamado a las piscinas y nadie responde. Ninguno de aquellos niños ha pisado las piscinas. Es más, cuando ven que tarda, ya es de noche, la madrugada, todo el mundo se empieza a poner un poco nervioso. Claro, ya van a empezar a llamar a la policía. Empiezan a realizar llamadas a Ed Rey, no coge el teléfono. Se temen lo peor, empiezan a peinar toda la zona, todos los bosques, carreteras, autopistas. Nadie ha visto aquel autobús. Y es que iban a empezar a acordonar toda la zona. Toda la policía de aquel estado, toda la policía de Chowchila, del departamento de aquella ciudad, iba a ponerse manos a la obra y nadie iba a estar encontrando nada. Pero sí lo que iba a ocurrir es lo siguiente: millones no, pero cientos y cientos de llamadas que iban a llegar a la operadora. Claro, los secuestradores no sabían que aquella operadora, aquellas antenas móviles, iban a estar recibiendo tal cantidad de llamadas, iban a ser bombardeadas de tal manera que ni siquiera una llamada iba a poder realizarse en aquel momento. Claro, imagino que las llamadas eran de todos los padres, ¿no?, que estaban desesperados, y toda la gente que estaba buscando a estos niños. Claro, todo iba a estar saturado por la propia búsqueda. Necesitaban todos los medios y recursos disponibles para sacar a los niños, o encontrarlos al menos. Claro, uno de los secuestradores se empieza a poner nervioso y ve que esto parece ser que no lo van a poder hacer ahora mismo, van a tener que posponerlo. El otro le pide calma. Le pide calma porque esta llamada la van a poder realizar en media hora, en una hora, tienen tiempo... No de sobra, pero tienen una ventaja de tiempo en la cual aún pueden realizar esta llamada. Pero aún así, esto lo iban a posponer. Aquel plan que tenían en el papel, aquel borrador, parecía ser de una completa inutilidad. Había pasado ya una hora, ya habían hecho varias llamadas, y los secuestradores estaban atónitos. No entendían, no podían realizar una llamada, que era la segunda parte del plan, la más fácil. Mientras tanto, esto se iba a decidir de la siguiente manera. Vamos a esperar a mañana. Mañana será otro día, la gente se habrá calmado y ya por fin podremos realizar esta llamada. Pero ellos no sabían una cosa, y es que al otro lado, bajo tierra, ahí se encontraban aún los niños que estaban esperando. Notaban como el techo crujía, el hedor era insoportable, y como os podéis imaginar no iban a estar de brazos cruzados, no. Como cualquier persona iban a intentar buscar una salida, como unas ratas que están buscando salir de abajo, ¿no? De los niveles más subterráneos. Empiezan a pensar, empiezan a mirar a los alrededores, empiezan a apilarse unos sobre otros. Vale, ¿quién de vosotros pesa menos para hacer una cadena humana, ¿no?, verticalmente hablando, y para poder llegar a aquello que habías hablado anteriormente, aquella escotilla? Era el único punto viable que habían visto. Ya habían probado a pegar golpes, a hacer ruido. Nada de eso estaba funcionando porque evidentemente estaba bajo tierra, en un terreno bastante, no por así decirlo, inhóspito, pero sí alejado de la... Un lugar privado. Eso es, un lugar privado, alejado, no hay nadie alrededor, y el ruido no había funcionado. Empiezan a probar con estas cadenas humanas verticales y no llegan. Llegan, pero parece ser que no tiene fuerza, parece que no, pero uno de los niños, al empuja con todas las fuerzas que le quedan y parece ser que se mueve un pelín, un centímetro. Uh-huh. Ed Rey, que era el primero que estaba aupando a los niños, se da cuenta de esto y empieza a idear un plan. Parece ser que podemos lograr algo, pero no de esta manera, no tenemos apenas fuerza para hacerlo y evidentemente necesitamos a alguien que tenga un poco más de fuerza, ¿no? Claro, son casi las 8 de la noche del 16 de julio, ya habían pasado varias horas desde que el secuestro se había completado. Ed Rey comienza a ver a los alrededores, intenta ver algún objeto, así como si estaría jugando a un juego, empieza a ver objetos que puede utilizar, como cualquier juego de supervivencia que seguro que habéis jugado. Empieza a ver las letrinas, a ver si podemos sacar la tapa de este váter improvisado, a ver si lo podemos utilizar de alguna manera, golpeando.
Parece que la chapa no cede. Bueno, ¿qué es lo que van a encontrar a continuación? Los colchones. Los colchones. Se habían dado cuenta de los colchones, tenían una idea. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una montaña. Vamos a apilarlas una tras otra. Todos y que los alguien colchones, se suban 2, 3, los demás que sujeten. Y así, entre todos, con esfuerzo de todos, vamos a lograr que 2 o 3 personas suban, se acerquen lo máximo posible a la escotilla y que con todas sus fuerzas empujen. Y que tal vez haya suerte y podamos hacer algo. Increíble el cerebro de la operación, que era Sí. Rey. Como de cualquier... En una situación donde nada... De desesperación donde desesperación absoluta. Pensó La absolutamente supervivencia todo. del ser humano sale a relucir. Y además coordinar a unos niños tan pequeños, que es Sí, bastante sí. complicado, que estarán desesperados, llorando, con náuseas, con de todo. Pero que aún así se pusieron a trabajar y se lo pusieron consiguieron. a trabajar, ya sabéis, como lo que has dicho tú, en la supervivencia Instinto. humana, eso Puro va también con los niños jóvenes. El plan era el siguiente: los más grandes iban a subir los primeros, eran los que más fuerza tenían y eran los que tenían que ocuparse de empujar aquella chapa de metal. Todo iba a empezar, empiezan a apilarlo todo y empiezan a subir los primeros niños, empiezan a empujar y ven que el metal exitosamente empieza a ceder centímetro a centímetro a centímetro, y lo que se convierte en una tarea de horas y horas y horas. Parece ser que les está dando frutos y parece ser que están consiguiendo una ventana por donde van a poder escapar. Pero aquí viene lo aterrador, y es que ahí evidentemente confirman que están bajo tierra, porque la chapa de metal, al empezar a ceder, empieza a caer toda la tierra, empiezan a agobiarse de nuevo, pero eso no les impide a que los niños empiecen a escarbar. Empiezan a empujar, últimos esfuerzos, y por fin abren un hueco. Ven lo que es la luz de la luna. Eso se lo habían... Eso era una muy buena noticia. Pero mientras los demás niños estaban celebrándolo, Ed Rey, en su cabeza, se estaba imaginando lo peor. Porque al otro lado puede que haya alguien alrededor. Puede que salgan y digan, oye, claro, para adentro otra vez. Al otro lado puede haber alguien con un arma, con una pistola, esperando a que salgan para acabar con su vida. Ed Rey iba a ser uno de los primeros que iba a salir junto a otros niños, y al salir confirman que aquel lugar era distinto en el que habían sido secuestrados. No conocen esas tierras. Parece ser que se trataba de una cantera, un sitio, una mina, pero no logran adivinar cuál era. Y lo primero que tenían que hacer era lo siguiente: sacar a todos los niños de ahí. Así que uno por uno iban a ir sacándolos, iban a subir apilándolos, y por fin aquel remolque, aquel búnker de bajo tierra iba a ser totalmente vaciado. Correcto. Por fin habían salido los 26 niños por su propia cuenta. Aleluya. Aleluya. Tras salir de la cantera, los niños y Ed Rey evidentemente tenían que irse de ahí, cagando leches, antes de que alguien los viera. Y lo primero que tenían que encontrar era un pueblo o una localidad cercana para poder avisar de que acababan de ser secuestrados y de que ya llevaban varias horas cautivos. Todo esto iba a suceder en cuestión de horas. No iban a tardar mucho hasta que iban a llegar a una localidad, encuentran la primera comisaría y denuncian lo que acababa de ocurrir. Tras varias horas, la policía ya tenía datos de dónde se habían encontrado, en aquella cantera, ¿no? En aquella cantera de Livermore. Iban a llegar a la zona, y ahí es lo que les había descrito Ed Rey. Aquella montaña de arena y tierra que habían cubierto donde se encontraba aquel remolque. Inmediatamente la policía había llamado ya a varios servicios, no de emergencia, sino para desenterrar todo lo que había, servicios de excavadoras, y el sitio ya había pasado de ser un lugar de tortura al lugar de un crimen. Pero claro, esta investigación tenía que llevar a alguna parte, ¿no? Iban a empezar a buscar en los datos, en la fiscalía, en todo tipo, referencias catastrales, en cualquier sitio, ¿no? Iban a localizar esta propiedad. Esta propiedad pertenecía a la familia, como tú bien has dicho, a la familia Woods. Así que ya tenían un lugar, un hilo del que tirar. Iban a presentarse rápidamente en aquella casa, ¿no? Iban a hacerle una serie de preguntas, ¿no? Lo típico. Oye, esta cantera es vuestra. Bueno, que sepáis que hemos encontrado esto y que si sabéis qué es lo que ha ocurrido. Evidentemente la familia iba a decir que no. Iban a hacerse los suecos. Pero los niños... Los chavales de 22 años. Los chavales de 22 años ya sabían que ya el plan acababa de ser destruido en cuestión de minutos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Mientras los niños y Ed Rey estaban escapando,
Ellos intentaban hacer una llamada que nunca se iba a producir. Y por desgracia, para algunos, para estos tres, los iba a pagar bastante caro, más caro que aquellos 5 millones que pedían. Aún así, tras varias horas, esto no iba a quedar de aquella manera, sino que iba a empezar el centro de investigación donde todo iba a apuntar a esta familia, ya sea por los documentos, por las propiedades y por la llave de la cantera que poseían. Evidentemente, no iban a salir impunes de esto e iban a ir a por ellos. Eran los principales sospechosos, pero detenidos no significa que sean culpables. Claro, de todas formas, el 23 de julio, Richard Schonfeld, ya perdonen mi pronunciación, se iba a entregar él solo en la comisaría de Oakland y seguido, acompañado de su padre y su abogado. Eso es, iba a ir con su padre y su abogado. ¿Sí? Claro, y 6 días después, el 29 de julio, iban a pillar a uno de los hermanos Woods, iban a pillar a James Schonfeld en el parque de Menlo. Claro, nos falta una persona más. Y es que este sí que iba a intentar escapar de la justicia. Este iba a intentar irse hacia Canadá, hacia Vancouver en este caso, pero tampoco le iba a funcionar y lo capturan a Frederick Woods en Columbia Británica. Así que ya tenemos a los 3 principales sospechosos que poco a poco se iban a convertir en culpables. Bueno, uno de ellos ya se ha entregado, así que probablemente. Acompañado de su abogado. Que es curioso porque uno de los hermanos se entrega con el padre y con el abogado, pero el otro está por ahí. O sea, claro, el otro es se un la pela poco, máximo. sí, es ¿sabes? un poco extraño, pero bueno. Pero las estrategias son distintas. Yo creo que si ya te entregas con tu padre y con tu abogado, ¿no? Está, ¿qué cojones pinta ahí tu abogado, sabes? Pues claro, está todo ya un poco cantado. ¿Sabes? Ya estás diciendo, oye, he sido yo, ¿sabes? Claro. Y todo esto iba a seguir con un juicio. Por supuesto, como en todos los casos. Como en todos los casos, juicio que no iba a salir para nada bien favorable para estas 3 personas. Y es que a estas 3 personas se les iba a declarar con 27 cargos de secuestro. Que ya son muchos cargos. Ya son muchos. Claro, afuera, en Chowchilla, había familias que ni siquiera podían dormir con la luz apagada. Familias, por decir, niños, ¿no? Claro, los niños de 5 años que no podían siquiera concebir el sueño. Cada vez que se apagaba la luz empezaban a llorar, se mareaban, ya no podían ir al baño solos. Es que tú imagínate el trauma de estar encerrados durante unas cuantas horas en una zona, todo el rato llorando, no están tus padres, nada. Entonces hubo muchos niños que le quedaron secuelas, por supuesto, que los siguientes días, semanas, meses, literalmente no podían dormir. Claro. Y es que en ese mismo tribunal, que los iba a condenar a cadena perpetua, estaba a punto de firmar algo que ninguno de esas familias iba a entender. Y eso tiene que ver mucho con el dato psicológico, ¿no? Con el daño psicológico y el daño físico, que voy a comentar ahora. El 15 de diciembre de 1977 se les había acusado de que les habían hecho daño corporal, ¿no? De que los niños habían recibido daño físico. Pero claro, ninguno de ellos había tocado a ninguno de esos críos. Entonces, esto iba a ser solicitada una apelación. Claro, porque en ese momento se estaban enfrentando a una cadena perpetua sin libertad condicional. Eso era el fin para ellos. Claro, eso es, ya no pisas la calle. Ya, y claro, se les ocurrió pedir el derecho de que se apele a esto. Ellos nunca habían tocado a aquellos niños. Y claro, meses más tarde, el 17 de febrero del 78, ya habían pasado meses, esta apelación iba a ser recibida y la iban a contemplar, iban a aceptarla, claro. Sí. El juez lo acepta, pero las familias, Ed Rey también, Ed Rey había visto todo lo que había sucedido ahí abajo. Y es que, aunque los secuestradores no hayan tocado físicamente a los niños, Ed Rey sí que había visto, como tú habías comentado, el sangrado de aquella niña, que no llevaban muchas horas abajo. Empieza a sangrar la niña, empieza a haber hemorragias nasales, muchos mareos, vómitos, que quieras que no, directamente no han hecho nada, pero indirectamente han puesto la vida en peligro de 26 niños y del propio Ed Rey. Claro, el juez cuando aprueba esto, os lo podéis imaginar, todas las familias se llevan las manos a la cabeza, no pueden creer lo que estaban viviendo. Y no estamos hablando del factor psicológico, lo que sucedió años más tarde, que hay gente que a día de hoy no pueden ni dormir con la luz apagada. Yeah. Esto fue una auténtica polémica, ya que esto no podían concebirlo. Esto iba a permanecer durante años, esta ley, ¿no? Pero más adelante esto iba a hacer que se reescribieran las leyes en California y en la localidad de Chowchilla esto iba a cambiar, pero mucho más adelante. De todas formas, ¿qué consiguieron con esto los secuestradores? El tribunal les concedió la libertad condicional, cadena perpetua con libertad condicional, con lo cual iban a poder permitirse este lujo y salvarse
el cuello, por así... Sí, Permanecerían en la cárcel, pero tendrían posibilidades a poder salir, ¿no? poder salir de vez en cuando, claro. Y claro, ¿qué ocurrió con los niños? Más adelante, varios psicólogos entrevistaron a los niños y pudieron ver secuelas duras. Niños de 5 años, ya con 10, 15, 18 años, que no podían siquiera hacer algo sin estar acompañados de una persona. No podían ir al baño sin estar con esa persona. Tenían que ir siempre, cada vez que se fueran a la cama, tenían que dejar la luz encendida hasta que viniera alguien y la apagara. No podían hacer cosas que a día de hoy para una persona, un chico de 10 años, puede hacer por su propia cuenta. Y eso fue lo más duro de este caso, por desgracia, que a día de hoy esas secuelas siguen estando presentes. Y que probablemente sean difíciles de borrar. Claro. No sé qué pensáis vosotros. Yo la verdad creo que esta gente no se merece, por supuesto, la libertad condicional. A ver, al final... No han matado a nadie. No, pero un crimen es un crimen, ¿vale? Pero creo que cuando tocan a un niño, ahí ya todo el mundo se echa encima, ¿sabes? Yo creo que eso ya es pasarse. Es ir de listo, no puedes tocar a un niño. Y... Lo que no entiendo de este caso es la motivación de hacerlo. No sé si... ¿Dinero? Evidentemente es el dinero, pero en una familia que... No va mal. Dos familias que no tienen una necesidad económica, quiero decir. Pues dar un golpe con 22 y 24 años. ¿Aburrimiento, quizás? ¿Aburrimiento? No sé. No existían los móviles, imagino. No sé. No sé qué pasó por su cabeza en aquel momento, pero pues bueno. Es lo que hay, es lo que ocurrió. Evidentemente esto se saldó con el trauma de 26 niños, pero Ed Rey quedó como un auténtico héroe. De hecho, en el momento de su funeral sacaron el autobús con el que había sido secuestrado y pues lo celebraron de aquella manera, ¿no? Cuando murió, como homenaje a Ed Rey. Y ese autobús lo mantienen guardado aún. Lo mantenía guardado la familia de Ed Rey. Es que Ocho Uchilla prácticamente cogió fama gracias a eso. O sea, sí, pero por desgracia. Por desgracia pilló fama, pero bueno, hay que sacar algo bueno de esto, ¿no? Supongo. Eso es. Y bueno, yo creo que por aquí ya toca despedir el vídeo. Sí, aquí, no queda nada más. Aquí concluye ya el episodio. Así que nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.